Vamos a empezar un tema nuevo. Es la NOVA. ¿Quién puede comentar qué leyó sobre este test estadístico? ¿Cuándo hacemos una NOVA? ¿Ya? ¿Y la independiente? Martínez, ¿verdad? Matías. La independiente es categórica. ¿Qué opina? Creo que ha sido. Matías dice que hacemos la NOVA cuando la variable independiente es categórica y la dependiente es continua. ¿Qué dice? Y en la lectura, ¿qué dice? ¿Están leyendo lo que les pongo en el programa? Los artículos. ¿Están leyendo? Parece que no. Debería tomarles un quiz de control de lectura. Sí, debería evitar eso. Si no, entonces, ¿para qué nos sirve la norma? ¿Cuándo haríamos la norma? Cuando solo hay una variable, ¿cuál? Ya, Matías nos dijo de qué tipo, pero ¿para qué hago? ¿Cuándo hacemos un t-test? ¿Cuándo harían ustedes un t-test? ¿Cuándo harían un t-test? ¿No? ¿Cuáles son los requisitos para hacer los supuestos? ¿Cuándo? ¿El sábado vieron esto? ¿Cuándo? Ahí detrás, a ver. Hasta tenemos un challenge, ¿no es cierto? Entonces, no creo que se hayan olvidado ya. Ya, gracias. Mostrar la diferencia entre dos variables. ¿Cuáles variables y qué parámetros? Ya, las medias de dos grupos. No es tan complicado, ¿no es cierto? Hemos visto tres tintes y de los tres es el más común. Entonces, en la NOVA hacemos cuando tenemos una variable independiente categórica y una variable dependiente continua. Este test estadístico se parece a cuál, excepto con una diferencia. Sí. Es como el, ya, es como el t-test, exactamente. La diferencia a la perdón. Exactamente. La única diferencia con el t-test de dos muestras, por eso es dos muestras, es tener más de dos muestras o más de dos grupos. No. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tres grupos, cuatro grupos, y quiero comparar el promedio de cuatro grupos, ¿qué se haría? Esa es la respuesta. ¿Por qué creen que no podría ser un t-test? Tengo tres grupos y quiero comparar los promedios. ¿Por qué no haría tres t-tests, por ejemplo? O varios t-tests y ahí comparo los tres grupos.
podría hacer varios títulos y se puede comparar. El 1 con el 2, el 2 con el 3, luego el 1 con el 3, y así por ejemplo. Hay un aumento de probabilidad de que se cometa un error de tipo 1. Excelente. ¿Qué es el error de tipo 1? Rechazaron hipótesis nula de probabilidad. Ya, muy bien. El error tipo 1 es la probabilidad de cometer o rechazar una hipótesis nula que es verdadera. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? O sea, dando la conclusión que aceptando una hipótesis. ¿No es cierto que estarías diciendo, afirmando que hay diferencia cuando en realidad no existe una? Eso es. ¿Cómo más se llama eso? Ahí está Juan Pablo. Tú eres Juan Pablo. Ya. Es cometer un falso positivo. ¿O no? Es decir, que algo es, pero en realidad no es. ¿Verdad? Error tipo 1. ¿Cuál es tu nombre? Recuérdame. Juan. ¿Cuánto es el error tipo 1 que se tolera? Así por default, como el valor P. Ya, 0.05. Entonces, cuando uno planifica una investigación y vamos a utilizar este error tipo 1 luego, al final del curso, cuando tengamos que hacer cálculo de tamaño de muestra, ustedes van a ver que ahí una calculadora les va a preguntar ¿cuánto están dispuestos ustedes a tolerar de error tipo 1? A ese error tipo 1 también se le llama alfa. ¿Sí? Error alfa. Por default es de 5%, igual que el valor P, 0.05. Como investigador estoy dispuesto a tolerar ese error tipo 1 o alfa. Y como Juan nos menciona, es la probabilidad de decir que hay una diferencia cuando en realidad no existe una. Imagínense concluir que un medicamento funciona, pero en la realidad no funciona. Eso es cometer un error tipo 1. ¿No les parece un grave error? Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, no hacemos varios t-tests porque podríamos cometer un error tipo 1. ¿Cómo el ANOVA haría que no pasara eso? O sea, mantiene el error tipo 1 tan bajo como 5%. ¿Cómo creen que hace eso la ANOVA? ¿No está frío, por cierto? Sí. ¿Alguien que apague el aire? Por favor. Gracias. ¿Ya? ¿Cómo hace la ANOVA eso? El test tendría que hacerse con, o sea, tendría que pedir uno, este contra el otro, en cambio, la NOVA solo haría de no solo entre todos. Ya, exactamente. La ANOVA compara los tres grupos, los tres promedios o los cuatro grupos de uno solo. Exactamente. Ya vamos a ver un ejemplo cómo lo hace. Hay una corrección que utiliza el ANOVA. ¿Alguien sabe cuál es? Antes de eso, ¿cómo plantearíamos la hipótesis nula y alternativa en el ANOVA? ¿Cómo sería el planteamiento de la hipótesis nula y alternativa en ANOVA? De todo test estadístico tiene una hipótesis nula y alternativa. Ustedes ya van viendo, luego calculamos un valor P y con eso tomamos una decisión, ¿no es cierto? ¿Cómo plantearíamos? Ya son los mismos y la alternativa que no son los mismos. Al menos un grupo difiere, básicamente. ¿Ya? Entonces vamos viendo esto. Entonces, cuando tenemos
enlace continuo, un predictor categórico, ¿cierto? Tenemos un predictor categórico, o sea, más de dos grupos hacemos ANOVA. En ANOVA hay dos fuentes de variabilidad. Y vamos a ver, hay una variabilidad que se llama entre y una variabilidad que es dentro de los grupos. ¿A qué se refiere esto? Vean ustedes este paralelo con el otro paralelo. Imaginemos que tengamos tres paralelos de virtuales. Que sí lo tuvimos al inicio, pero hay gente que ya se bajó y ya se cerraron un paralelo. Pero imaginemos que tuviéramos tres paralelos. La variabilidad entre sería la variabilidad que tiene cada uno de los paralelos como un todo. Paralelo 1 difiere en características del 2 y así del 3, aun cuando son del mismo año, pero hay diferencias. La variabilidad dentro, en cambio, es cada paralelo, cada individuo de aquí es diferente del otro. Esas son las diferencias o fuentes de variabilidad. Y en ANOVA toma en cuenta ese tipo de variabilidad. En inglés es between and within. ¿Listo? Aquí también tenemos algo que se llama una distribución F. En el test anterior, ¿cómo se llamaba la distribución que utilizaba el test que acabamos de ver? La distribución D, exactamente. Ahora, esta en cambio es la distribución F. La distribución F tiene ciertas características, ¿no es cierto? Como por ejemplo, no tiene valores negativos. Tiene una desviación marcada hacia la derecha, ¿no es cierto? Es asimétrica, muy bien. La distribución F es como si yo tuviera algo así. Esa es la distribución F. Y esta es la distribución que utiliza el ANOVA para su cálculo. ¿Ya? ¿Qué creen que se refiere esto de las comparaciones múltiples? Exactamente, lo que empezamos diciendo, ¿no es cierto? Podríamos, si tuviéramos tres grupos, podríamos hacer varios t-tests y comparar grupo por grupo, es comparaciones múltiples. El problema de tomar esta vía, ¿cuál es? Juan, ¿cuál es el problema de esto? Hacer comparaciones. Aumenta la probabilidad de cometer un error tipo 1 o alfa. Ese es el problema de hacer comparaciones múltiples. ¿Se acuerdan que ya les mencioné cuando mirábamos valor P? Yo les dije que en investigaciones genéticas se utilizan valores P muy pequeños. ¿Quién se acuerda de cuándo? No están las presentaciones. Soy de 91%. El estándar es 0.05, pero investigaciones de genómica y genética utilizan
eso es que ahí el valor P, para encontrar una diferencia o una asociación es tan pequeño, es mucho más exigente. ¿Listo? ¿Se entiende esta última parte? ¿Qué no se entiende? ¿Qué no entendiste? ¿Por qué está pequeño? Es porque cuando uno repite varios tres a la vez, por probabilidad puede encontrar al menos uno que te salga positivo, o sea, donde rechazas la hipótesis 1. Ese es el problema de las comparaciones múltiples. Si no ajustas y no tienes cuidado de eso. Entonces, una estrategia podría ser tener un valor P muy pequeño. Y aquí es como, esta es la conversión que utiliza la ANOVA, se llama de Monferroni. Pero aquí no es cuando hay pocas variables. ¿No? La corrección de Monferroni. Es la corrección que la ANOVA utiliza para poder hacer las comparaciones múltiples. Porque por un lado, el ANOVA, ¿no es cierto? Matías ya nos mencionó ¿cómo sería la hipótesis nula y alternativa? La nula es que las medias de los grupos son iguales. La alternativa, ¿no es cierto?, que no son iguales. Y para ser preciso, ¿cómo se formula la hipótesis alternativa en ANOVA? Es al menos una de las medias no es igual. Le da el valor P, ¿no es cierto? Rechazas la hipótesis nula. ¿Qué te quedas? ¿Qué concluyes? Que no son iguales a media uno es diferente. ¿Sabes cuál es del grupo que es diferente? No, no sabes. Pero con la corrección de Monferroni, compara los grupos, puedes luego saber exactamente cuáles los grupos que difieren. Y claro, ¿no? Esto parecería que es en dos pasos. Pido ANOVA y luego hago este otro test y me dice, pero todo es al mismo tiempo y les da un output general. Y ahora, ¿ya? Ok, creo que ya está un poco claro cuándo debo hacer ANOVA. De hecho, ustedes van a ver en artículos que hacen ANOVA cuando tienen dos grupos, en vez de hacer multitest. Técnicamente no está mal hacer una ANOVA con dos grupos, pero para eso está el t-test de dos grupos. La ANOVA es cuando uno tiene más de dos grupos, pero hay gente que hace ANOVA con los grupos. Ya, entonces espero también que podamos entender estos dos fuentes de variación entre y dentro de los grupos. Ya un poco hemos comentado cuál es el problema de la multiplicidad de pruebas o varias pruebas a la vez, porque se eleva la tasa de error tipo 1. Y esto de la corrección de Monferroni. En otros programas estadísticos esta corrección es otro nombre, nada más, pero hacen la misma función. ¿Ya? Entonces, miren, ya hemos visto este test, ¿verdad? Ahora nos toca este. Y así vamos a ir caminando poco a poco a lo largo de esta tabla. ¿Ya? Para el ejemplo de esta clase vamos a utilizar que hemos hecho también con anteriores, esclerosis múltiple. ¿Ya? Antes de esto, quiero que tomen en cuenta algo. Acabo de ponerles en el dedo la presentación de esta clase de ANOVA y también les acabo de poner este link sobre ANOVA. En el cronograma, ustedes revisaron, hay dos lecturas, uno de un artículo y el otro es
¿Cuál sería mi variable independiente? ¿Cuál sería la dependiente del desenlace? La hipodensidad. Entonces los grupos, ¿no es cierto? Sería el grupo al que puede ser normal o que tenga, dependiendo de la severidad de esclerosis múltiple. Sería mi variable independiente. ¿Qué tipo de variables de independiente? ¿Perdón? No, el tipo de esclerosis múltiple. ¿Qué tipo de variable sería? ¿Sería cuantitativa? No. Es cualitativa. ¿Cuál de las cualitativas? No, la nominal o categórica. Categórica, porque ustedes van a ver, dependiendo de la severidad, una es peor que otra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí la pregunta es si existe diferencia entre los cuatro grupos. ¿Qué vamos a comparar aquí? ¿Qué vamos a comparar en los cuatro grupos de pacientes? La hipodensidad, exactamente. Porque es un marcador de enfermedad de esclerosis múltiple. La hipodensidad medido por tomografía o resonancia, lo que sea que les midan. La hipodensidad es una variable cuantitativa. ¿Listo? Así plantearíamos la hipótesis nula y alternativa para ANOVA. La nula diría, ¿no es cierto?, que el valor promedio del grupo de controles saludables es igual del valor promedio de la hipodensidad de los que tienen esclerosis múltiple benigna, y este es igual a los que tienen, ¿no es cierto?, esclerosis múltiple progresiva secundaria, y es igual a los que tienen esclerosis, la hipodensidad de esclerosis progresiva primaria. Sí, no hay mayor ciencia en esa hipótesis, ¿no? O sea, el valor promedio de hipodensidad en los cuatro grupos es similar. Eso es lo que diría. ¿Ya? La hipótesis alternativa, en cambio, al menos una de las medias es diferente. Al menos una sería diferente. ¿Cómo podemos responder esta hipótesis cuando tenemos una variable independiente categórica y una variable de desenlace continuo? Aquí, cuando tenemos más de dos grupos para comparar, ¿qué haríamos? ¿Qué test estadístico? ANOVA. Análisis de varianza de una vía. Es lo que se llama ANOVA. Son las siglas. Análisis de varianza de una vía. Eso es lo que significa ANOVA. ¿Ya? Muy bien. Antes de eso, un posible camino sería esto, ¿no? Realizar varios t-tests o comparar, ¿no es cierto?, los grupos con t-tests. Si fuera este el caso, miren, ¿cuántos t-tests yo necesitaría realizar? 6 t-tests yo necesitaría realizar. Y aquí están las hipótesis nulas de cada uno de estos t-tests de forma individual, donde primero compararía los saludables, los controles saludables con los que tienen esclerosis múltiple benigna, los saludables con la esclerosis múltiple progresiva secundaria y así. ¿Cuál es el problema con este abordaje? Juan los acaba de mencionar. Se eleva la tasa de error tipo 1 o alfa. Por eso no elegimos eso. Entonces, ya sabemos, ¿no es cierto?, qué hacemos cuando el alfa es menor a ese valor y cuando es mayor a ese valor. ¿Cierto? Entonces, esta sería una forma de explicar qué es el error tipo 1A. Si ven ustedes, es una probabilidad condicionada, ¿no es cierto? Es
la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad la hipótesis nula es verdadera. Eso es igual al 0.05. Concluir que hay una diferencia o algo es estadísticamente significativo cuando en la realidad no lo es. O cometer un falso positivo. ¿Ya? Muy bien. Si esto lo ponemos en nuestro ejemplo, sería esto, ¿no? La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando todos los valores de hipodensidad de los 4 grupos son iguales, ¿o no? Es otra forma de ver esto. El error alfa. ¿Ya? Entonces, si necesitamos realizar 6 t-tests, ¿cuál sería ahora la probabilidad de rechazar la hipótesis nula? ¿Cuál sería, ¿no es cierto?, la probabilidad de cometer un error tipo alfa? Por default nosotros definimos que un error alfa o tipo 1 debe ser no mayor al 0.05. Pero uno podría calcular, ¿no es cierto?, cuánto es mi nuevo alfa. Entonces, con esta fórmula de aquí, donde K es el número de pruebas que voy a realizar, ¿no es cierto?, reemplazo eso. Si yo realizo entonces 6 t-tests para el ejemplo de comparar los 4 grupos, ¿cuánto es ahora la probabilidad de cometer un error tipo 1 alfa? El 26%, ya no el 5%. Es alto, demasiado alto, ¿no es cierto? Es 26%. Es la probabilidad de que uno de estos t-tests sea estadísticamente significativo y concluyamos que son diferentes cuando en realidad no lo son. ¿Ya? 26%. Entonces, como dice aquí, se tendrá una probabilidad del 26% de obtener al menos un resultado significativo cuando la hipótesis nula es verdadera. Aquí, ya te digo. Entonces, es 1, ¿no es cierto? ¿Por qué es 1? Es el 100%. Acuérdense de la curva, ¿no es cierto? Bajo de la curva toda el área de la curva es 100% o 1. ¿Ya? ¿Cuánto por default decimos que debe ser alfa? Un error tipo 1. 0.05. Entonces tú reemplazas ahí 1 menos, porque está en paréntesis de 0.95, porque es 1 menos 0.05. Y eso tú le elevas al número de pruebas que vas a realizar, 6. Si resuelves la matemática de eso, te da 26%. Si tú, en vez de 6, lo único que va a cambiar siempre es la K. el número de pruebas, exactamente. K. ¿No? Pero podría también variar. ¿Qué podría variar si cambiaras qué? El alfa, exactamente. Tú podrías también, hay investigaciones donde puedes tener un alfa de 0.10. Si cambia alfa, ¿verdad? Entonces, en este caso, la probabilidad de cometer un error tipo 1 sería del 26%. Entonces, de nuevo, resumiendo, la probabilidad de cometer un falso positivo, es otra forma de ver esto, es del 26%. A esto también, si uno lee en inglés, le van a llamar un error familiar o de experimento. Como está en paréntesis, es como se llama también esto de el error por pruebas múltiples. ¿Listo? Les puse ahí, por si acaso encuentren esto escrito en inglés. ¿Ya?
Entonces, ¿qué podemos hacer para no cometer, ¿no es cierto? O al menos mi alfa no sea tan alto, ¿no es cierto? O mi error tipo 1 no sea demasiado alto. La primera es ajustar el alfa para comparaciones. Si ustedes hagan el ejercicio, alfa, ¿no es cierto?, es 0.05, divídale para acá, 6, el número de 6 pruebas, ¿cuánto les da eso? ¿Cuánto? 8. ¿Menos 30? Ah, entonces, ¿cuál es ahora el nuevo punto de corte para encontrar diferencia o significancia estadística? 0.008, ¿no es cierto? Cualquier valor menor a esto significa que tiene significancia estadística. Si tiene un valor de esto, ¿tiene o no significancia estadística? Bajo este nuevo punto de corte, no. Esa es una vía. Ajustar el alfa. O realizar una ANOVA que hace lo mismo en su manipulación matemática con una corrección. Hay momentos también en ciertos análisis estadísticos donde no utilizan el punto de corte habitual de 0.05, incluso son más exigentes, dependiendo de las investigaciones. Entonces, en el ANOVA, lo que hacemos es utilizamos la varianza para comparar las medias. ¿Okay? Esto va a ser bien importante el tema de la varianza para los requisitos que debe cumplir el ANOVA para que uno pueda revisar. ¿Cuáles son los supuestos o los requisitos que debería cumplir el ANOVA? Por un lado es que tenga normalidad. ¿Cuál de las variables debería tener una distribución normal en ANOVA? ¿Cuál variable debería cumplir el requisito de normalidad en ANOVA? ¿La variable independiente o dependiente? Matías, ¿cuál? ¿Cuál? Sí, ¿por qué? Sí, dependiente es el desenlace. ¿Por qué? Porque es la única cuantitativa. ¿La independiente es cuantitativa en ANOVA? No. ¿La independiente de qué tipo es? Cualitativa. Una cualitativa puede tener una distribución normal. No, ¿verdad? Es por eso. Están dormidos, ¿no? Cansados, ¿sí? Ven, por ejemplo, el Juan. Está allá. Dio la cuota de participación brillante en la clase. ¿Se entiende por qué el requisito de normalidad debe cumplir la variable dependiente? Porque es la continua. La independiente no es continua. En TITES, ¿cuál debe cumplir el requisito de la normalidad? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál variable? No.
La independiente es nominal en t-test. La dependiente también, porque los dos son continuos. Acaban ustedes de decirme que la diferencia entre el t-test de dos muestras y ANOVA, ¿cuál es? El número de grupos. Esa es la variable independiente. El t-test es nominal y en ANOVA, ¿cuál es? La independiente. Categórica. Más de dos grupos. ¿Ok? A ver, si no se cumple el requisito de una distribución normal y han agotado los esfuerzos como, por ejemplo, hacer transformación matemática, ¿se acuerdan que una forma de que tenga una distribución normal, una variable cuantitativa, es transformarla, dependiendo? Base logarítmica, al cuadrado, al inverso, dependiendo si es a un lado o otro. Y si no, podemos hacer este test estadístico, el Kruskal-Wallis. El Kruskal-Wallis es similar al Wilcoxon en t-test. ¿Se acuerdan del Wilcoxon? ¿Cuándo hacían el Wilcoxon en t-test? Cuando tienen una distribución asimétrica, exacto. Entonces, si no se cumple el requisito de la distribución normal de la variable dependiente, ¿cuál test haríamos? Kruskal-Wallis, que es un test no paramétrico. Y ya saben por qué es no paramétrico. ¿Ya? ¿Qué duda tienen hasta aquí? Antes de seguir. La norma no era como asimétrico. No entiendo por qué tenía la asimetría, si es que es por ejemplo si asimétricos. En la ANOVA, a ver, pues este es el artículo que está en el cronograma y deberían leer para esta clase, ¿ya? Por si acaso, para que tengan idea. Aquí da este ejemplo en el artículo, ¿no es cierto, Juan? Pues sí. Aquí ustedes tienen en el eje de las X ¿qué variable tienen en el eje de las X? La variable ¿cuál? Independiente, gracias. ¿Y qué es esa variable independiente? Es un grupo, ¿no es cierto? Es de severidad de infección. ¿Ya? Aquí tienes un grupo que no tienen infección. Acá es si se infectaron al ingreso del hospital y así. ¿Verdad? En este caso es una nominal, no es ordinal. ¿Ya? ¿Cómo se infectaron? Y en Y, ¿cuál tienen ustedes? Primero es la variable de desenlace o dependiente. ¿Listo? ¿Qué tipo de variable es el desenlace? Cuantitativo, exactamente, es un score. Es una variable cuantitativa. Y de hecho se ve reflejado porque están los diagramas de caja, hotspots, ¿no es cierto? Este tiene un valor promedio aquí, acá, acá. Entonces, si yo quiero comparar este valor de aquí con el de acá, los cuatro grupos, ¿no es cierto? Por eso es que aquí tenemos más de dos grupos. Y hago ANOVA. Porque si yo tuviera esto, si tuviera solo esto, ¿qué test estadístico haría? Un t-test de dos muestras. Un test de dos muestras. ¿Cierto? ¿Verdad?
¿Más claro? ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda tal vez? Ya, uno de los requisitos para ANOVA es normalidad. El segundo es que deben tener igualdad de varianzas de los residuales, que es unos valores cuando uno realiza este test. Desigualdad de varianza de los residuales también se les conoce como errores, ¿no es cierto?, en cada grupo. En español, homogestacidad, y este es el término en inglés. Desigualdad de varianzas. Y esto es muy importante evaluar en ANOVA, porque si hacemos un ANOVA, el ANOVA incorrecto, cuando no hay esta igualdad de varianzas, podemos concluir erróneamente o tener un resultado erróneo. Esto es similar cuando hablábamos del t-test, si ustedes se acuerdan. El t-test de dos muestras también comparábamos si tenían igualdad de varianza o no. Y dependiendo hacíamos un t-test que asume que las varianzas son iguales o un t-test donde las varianzas no son iguales. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Aquí hay que evaluar esto. Y lo otro es, el tercer supuesto requisito es datos independientes, donde los datos no dependan, ¿no es cierto?, de alguna otra observación. Si aquí yo tengo un individuo al que le miden 2 veces o más, ¿serían datos independientes o no? No, ¿verdad? Ya serían datos dependientes. Entonces, estos son los 3 requisitos que necesita el ANOVA. Sí. Si es que las varianzas no son iguales, ¿qué se hace? O sea, no se puede hacer la ANOVA o que se hace mejor. Si no es el caso, ¿no es cierto? Si no son iguales, tú puedes hacer un ANOVA que asuma varianzas distintas, o tú haces este test de Cruz-Calguaris. Ese podría ser. ¿Ya? Ok, entonces, fuentes de variabilidad. Tenemos dos: la variabilidad entre grupos, que les mencioné a eso también les llamamos between group variability, y el within, o variabilidad dentro del grupo. El primero se refiere a la diferencia que hay de un grupo como un todo al otro grupo. Lo que acabamos de decir, este paralelo comparado con el otro. Y la variabilidad dentro, en cambio, es individuo por individuo. La variabilidad dentro de ese grupo. Aquí en este gráfico ustedes pueden ver esas dos variabilidades. ¿No es cierto?, entre grupos. Imagínense que aquí hay un grupo, 2, 3, 4. Digamos que este es de Healthy Control, los controles saludables. Estos son esclerosis múltiple benigna, secundaria progresiva, primaria progresiva. Entonces hay una variabilidad entre los grupos, y dentro de los grupos, lo que está en azul es la variabilidad que existe de un individuo a otro. El ANOVA debe acomodar estas variabilidades para poder hacer su cálculo. ¿Ya? ¿Alguna duda o pregunta? Ok. Esta es una fórmula, no se asusten por la fórmula, ¿cierto? Esto hace el programa estadístico, pero es importante que ustedes conozcan, ¿no es cierto? Por un lado tienen una suma de cuadrados totales, y este es el resultado de la suma de cuadrados, ¿no es cierto?, de esta variabilidad dentro y entre los grupos. ¿Ya? Que está aquí. ¿Por qué es importante esto? Es porque la ANOVA da una tabla de ANOVA y da estos valores que uno debe entender. Entonces, el estadístico F. El estadístico F va a ser un valor, ¿no es cierto?, 0. A ver. El estadístico
estadístico F, igual que cuando teníamos el T, nos da un valor, voy a decir de 0.5.01. Este valor del estadístico F, ¿no es cierto?, va a tener un valor de P o una probabilidad. Así como en el t-test la distribución T también tiene una tabla, la distribución F también tiene una tabla. Y dependiendo del valor, este equivale a un valor P. ¿Ya? El programa estadístico nos va a dar este valor y cuánto equivale a esto en P para tomar una decisión o no. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculamos ese estadístico F? Viene desde acá. K es el número de grupos. Este es el número de grupos que yo tengo. ¿Cuántos grupos en el ejemplo de esclerosis múltiple están? ¿Cuántos? 4, no 6. 4. Entonces aquí sería 4 menos 1, esto es 3. El N total en los 4 grupos, si no recuerdo mal, es de 105. El número de individuos de todos los grupos menos K, que son 4. ¿No es verdad que esto sería 101? A esto de aquí le vamos a llamar los grados de libertad del numerador, y acá serían los grados de libertad de ¿qué? Del denominador. Muy bien. Esta suma de cuadrados, que es de acá, between, la suma de cuadrados de entre los grupos, dividido para este valor, ¿no es cierto?, me da esto de acá. Cuadrados, mean square, between. ¿Ya? Ya les voy a mostrar más adelante un ejemplo. Si ustedes dividen esto de acá, el mean square width les da este valor. Y si uno divide este valor de aquí para este valor de acá, les da el valor del estadístico F. A ver, antes de ir a la tabla, para que se entienda mejor, veamos unas características de la distribución. Como yo les mencionaba, aquí uno debe determinar los grados de libertad, ¿no es cierto?, del numerador y denominador, como está aquí. Es una distribución de tipo continuo, como ven. No puede tener resultados negativos porque siempre empieza desde aquí. 0. Y la distribución F es positiva, o sea, hacia el lado derecho. Esas son las características de la distribución F. Aquí en esta tabla ustedes tienen resumido el cálculo que se hace conforme tienen estos valores. Aquí tienen, por ejemplo, la variabilidad entre grupos. Este es el sum square, un valor. ¿Cómo calculamos los grados de libertad? Para esto es cambien los 1. ¿Ya? Si ustedes de nuevo dividen este valor para este valor, les da este de aquí. Para la variabilidad dentro de los grupos tenemos un valor de la suma de cuadrados. Debemos calcular los grados de libertades n menos k. Y si ustedes dividen este para este, tenemos este otro valor. El estadístico F resulta de la división del mean square between con el mean square within. Y el valor que le sale aquí de F es equivalente a un valor P según la distribución basado en los grados de libertad. ¿Listo?
toma. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Esta tabla de aquí, chicos, les arroja cualquier programa estadístico estándar, les da esta tabla de aquí. Y esta tabla de aquí es útil que ustedes la entiendan y la sepan interpretar. Entonces, para nuestro ejemplo de la esclerosis múltiple, aquí en la primera tabla tienen valores de promedio, desviación estándar y el tamaño de muestra. Lo que nosotros queremos aquí es comparar este promedio con el de acá, con el de acá y con el de acá, esos cuatro promedios. ¿No es cierto? Es lo que queremos hacer y ver si hay diferencia. Aquí tienen la tabla de ANOVA para este cálculo de aquí. Hagan la prueba, ¿no es cierto? Dividan, por ejemplo, este para 3 y comprueben si les da este valor. ¿Sí les dio? Igual acá, ¿no? Este para 101. Y acuérdense, este de aquí es K menos 1. ¿Cuántos grupos son? 4 menos 1, 3. Acá en cambio es N menos K. Si ustedes suman todos estos, los integrantes les da 105 personas. Para ese valor. Si ustedes dividen este valor de aquí, el between para el within, debería darles este acá, aunque les sale 5 cerrados, no les da los decimales. A mí no me da decimales. Y este valor de aquí corresponde a este valor T. Y aquí tengo ya el valor T. Y podemos hacer una decisión con relación a hipótesis nula y alternativa. ¿Ya? ¿Alguna duda o pregunta? Sí. ¿Terminaste? Sí. Ponle. ¿Alguna duda o pregunta tal vez? Entonces, para seguir con nuestro ejemplo, aquí tenemos la hipótesis nula y alternativa. Tenemos una variable dependiente continua y una independiente categórica. Hacemos el ANOVA, nos da este valor en F y este valor en F es equivalente a este, el valor P. ¿Cuál es la conclusión? Esto es menor a 0.05. Rechazamos la hipótesis 1. En este punto sabemos que al menos una de las medias es diferente. ¿Ya? Al menos una sabemos que es distinta. Este es lo que arroja el programa estadístico STAT. Es otro programa de lenguaje de programación como el R, y la diferencia es que este es pagado. El R es gratis. Vean ustedes aquí que les da. Por un lado, ¿no es cierto?, les da los 4 grupos que están codificados 0, 1, 2, 3. Tienen el valor promedio, la desviación estándar y el número de individuos en cada grupo. Acá debajo tienen la tabla de la ANOVA, la tabla F. Tiene los valores de sum square key, los grados de libertad, el mean square. Aquí tienen el estadístico F y cuánto esto equivale en valor P. La tabla de ANOVA. Aquí les da un test estadístico que se llama de Bartlett.
¿Qué hace ese test estadístico? Está evaluando el segundo requisito supuesto que hablábamos, que debe tener igual varianza los grupos. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Aquí tienen el valor P de 0.415. ¿Cómo es la hipótesis nula en este test para igualdad de varianza? ¿Cómo sería la hipótesis nula para este test? No hay igualdad de varianza. No hay igualdad de varianza. O las varianzas son iguales. No hay igualdad, sería es distinto. Esa sería negativa. La hipótesis nula aquí sería que las varianzas son iguales y la alternativa Ya sabes. son distintas. Es lo mismo que hacíamos para el t-test. Hipótesis nula para evaluar si la varianza era similar. La nula decía que son iguales y la alternativa que no son iguales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a yo, en esta ocasión, qué voy a yo preferir? ¿Qué valor P debería tener yo ahí? Para que se cumpla el supuesto de igualdad de varianza. Exactamente. Aquí yo debería fallar para rechazar la hipótesis nula. Y ahí se cumpliría, ¿no es cierto?, el supuesto de varianzas similares. Con ese valor P de ahí, ¿se cumple o no ese requisito de varianzas similares? Sí, ¿verdad? Porque no se puede rechazar esa hipótesis nula. Entonces, en este punto sabemos que hay una de las medias es distinto. No sabemos cuál exactamente. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? ¿Por qué se eleva el error tipo alfa? Ya no es un error, ¿no es cierto?, de 0.05 si hiciéramos t-test individuales. Si ajustáramos el valor de P con uno nuevo, ahí sí se mantuviera. Y es lo que hace la corrección de Monferrón. ¿Ya? Entonces, aquí tienen un segundo output donde ya les da esta parte que es nueva. Aquí vean lo que hace. Tienen el grupo 1, que sería los que tienen esclerosis múltiple benigna, los progresivos secundaria, progresiva primaria. Acá tienen los del grupo control, los benignos y progresivos secundarios. Aquí ya está comparando este grupo con este grupo, este con este y este. El valor P es de estos valores que están aquí debajo. ¿Qué valor sería el que está aquí? El primer valor. ¿Qué se les ocurre aquí? ¿Cuál? No. ¿Qué se les ocurre que es ese valor? El promedio. ¿Qué tal la diferencia? ¿La diferencia de qué? Exactamente. Entonces, si tú, Anae, tomas este valor, el promedio de los controles saludables, le restas del promedio de los que tienen esclerosis múltiple benigna, ¿cuánto debería dar? Que está aquí, ¿no es cierto? Es la diferencia. Y este de acá abajo es el valor P de esa comparación. Acuérdense que aquí es como hacer t-test con el modelo de ANOVA, pero en t-test era la otra forma de plantearnos. En el t-test era la diferencia de ambos grupos comparado con las varianzas, es similar. Entonces, dicho esto, ¿cuáles grupos son los que difieren o son distintos? ¿Cuáles son los que difieren? ¿Miraste? Estoy revisando justo, pero me distraje un poco. Ah, bueno, ya. No pongas de nuevo ahí, ¿verdad? ¿Cuáles grupos entonces son los distintos?
Ya, el grupo, a ver, quiero el lápiz, ¿no es cierto? Sería, estos dos grupos son los que difieren, ¿no es cierto? Los controles saludables con los que tienen esclerosis múltiple progresiva primaria, y los controles saludables, no, perdón, progresiva secundaria sería esto, y progresiva primaria de acá. Son los que difieren. No hay diferencia entre los saludables con los que tienen esclerosis múltiple benigna en el valor de la hipodensidad de la sustancia gris. ¿Se entiende esto? ¿Ya? Es como en Stata arroja esta diferencia. Vamos a ver luego cuando hagamos el taller en cómo nos da, pero es muy similar. Y aquí se comparan los grupos con la progresión de Monferroni y yo sé cuáles son los que difieren. ¿Listo? Muy bien. Hay otro tipo de correcciones, como por ejemplo en programas como el SPC se utiliza Tuki o POSCO. Son nombres diferentes para lo mismo. En él ustedes pueden hacer el Monferroni. Para terminar, ¿cómo confirmamos que los supuestos se satisfacen o se cumplen? El de normalidad, ¿qué variable debe cumplir esto de la normalidad? La variable dependiente, ya que bueno, no ha sido en vano, ahora hay un poco más de la clase. ¿Cómo confirmamos que tiene una distribución normal? Ustedes ya saben, podemos hacer un histograma, podemos hacer un QQ-plot, podemos hacer una prueba de hipótesis también. Igual que la varianza, podemos hacer prueba de hipótesis para una distribución simétrica, y aquí tienen los nombres. Y lo más importante en ANOVA es esto, la igualdad de las varianzas. Este es lo más importante. Por un lado, podemos hacer un gráfico donde en los ejes tenemos los valores residuales y los valores de las medias de los grupos, ya les voy a mostrar. O una prueba de hipótesis con este Leveling o el Bartlett. Uno de estos dos. En el Stata por default ya vieron que muestra esto. En él podemos hacer cualquiera de estos dos. Si no se cumple este supuesto de la igualdad de varianzas, uno puede hacer este Welch ANOVA. ¿Se acuerdan que teníamos Welch t-test? En R, que por default el t-test del R asume que no tiene varianzas iguales por default y calcula este Welch t-test. En ANOVA, si no cumple este de las varianzas iguales, pueden hacer este. O si no, pueden optar por el equivalente a no paramétrico, que es el Kruskal-Wallis, que ya mencionamos. ¿Cómo confirmo yo que hay igualdad de varianzas o homogeneidad? Haciendo este gráfico donde Y tengo los valores residuales y en X tengo los valores de las medias de los grupos. ¿Qué voy a yo querer ver? Es esta línea horizontal que va por 0. Si tengo una línea horizontal así, quiere decir que se cumple el requisito de la igualdad de varianzas, o también se le llama homogeneidad. Si está así horizontal. El QQ-plot, ¿qué les está mostrando ese gráfico de ello? Una distribución simétrica o normal también se está cumpliendo. ¿Ya? Ahí he verificado si se cumple la homogeneidad o la simetría de la variable dependiente. Y el requisito de independencia, uno eso lo evalúa según el diseño del estudio. ¿Okay? Listo. Prohibido olvidar. Cuando tengan una variable independiente de más de dos grupos y tengan una variable dependiente